WeWork, seguro que ese nombre les suena. Evoca imágenes de una supuesta revolución en la forma de trabajar, de oficinas cool y una comunidad global. Pero, seamos sinceros, también es sinónimo de uno de los colapsos corporativos más espectaculares que hemos visto en mucho tiempo. Hoy vamos a desglosar su increíble ascenso y, por supuesto, su estrepitosa caída. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta historia, empecemos con una cifra. $219,000. Esa era la cantidad de dinero que WeWork quemaba cada hora. Esto fue en 2019, en el pico de su expansión. O sea, no estaban construyendo un negocio, estaban literalmente alimentando una hoguera con la plata de sus inversionistas. Bueno, primera parte. ¿Cómo se construyó esa ilusión? ¿Cómo es que una empresa, que en esencia alquilaba oficinas, llegó a convencer a todo mundo de que valía una auténtica fortuna? $47,000 millones. Repitámoslo porque la cifra es de locos. $47,000 millones. Y todo esto para una compañía que hacía algo tan tradicional como alquilar un espacio grande y subarrendarlo en pedazos más pequeños. Esto ya no era optimismo, era una fantasía financiera en toda regla. Claro, inflada por una época de dinero fácil y la búsqueda desesperada del próximo unicornio tecnológico. Y para ponerlo en perspectiva, que es donde la cosa se pone interesante, en su apogeo, WeWork valía más que gigantes industriales como Ford o FedEx. Hablamos de compañías con flotas de aviones, fábricas por todo el mundo, décadas de historia. ¿Y WeWork, alquilando escritorios? Supuestamente valía más. Una locura. Su huella física, eso sí, era innegable. La compañía creció a una velocidad demencial. Se convirtió en el mayor inquilino privado de Manhattan y de Londres. Era imposible caminar por una gran ciudad sin ver su logo en algún edificio. Eran literalmente omnipresentes. Pero claro, una valoración tan astronómica no se construye solo con ladrillos y contratos de alquiler. Se construye con una buena historia. Y en el centro de la historia de WeWork estaba el culto a la personalidad de su carismático y particular fundador, Adam Neumann. Lo que Neumann vendía no eran escritorios, no, era comunidad, era un estilo de vida. Fomentó un ambiente casi de culto, con campamentos de verano obligatorios llenos de alcohol, fiestas los lunes por la mañana y una promesa de que no estabas en una simple oficina, sino que eras parte de una misión para elevar la conciencia del mundo. Casi nada. Y si hubo una frase que le echó gasolina al fuego de esta locura, fue esta. Cuando Masayoshi Son, el CEO de SoftBank y su principal inversionista, le dijo a Adam Neumann que no estaba siendo lo suficientemente loco, no solo le dio permiso para soñar en grande, le dio, básicamente, un cheque en blanco para construir un imperio sobre la base de la exageración. Pero toda burbuja, por muy bonita y grande que sea, tiene un punto de quiebre. Para WeWork, ese momento fue la publicación de un documento que, en lugar de ser su gran coronación, se convirtió en su obituario. En agosto de 2019, WeWork presentó su documento S1, que es el requisito para salir a bolsa. Y esto es clave, porque por primera vez, el mundo financiero tuvo la oportunidad de ver las cifras y la estructura real de la compañía sin todo el filtro del marketing y la narrativa mesiánica. La primera bandera roja era sencillamente imposible de ignorar. Las finanzas de WeWork estaban fundamentalmente rotas. Por cada dólar que ganaban, perdían otro. O sea, no era un negocio sostenible. Era una máquina perfectamente diseñada para quemar dinero a toda velocidad. Pero el problema no era solo la plata. El documento reveló un nivel de nepotismo y conflictos de interés que era, la verdad, escandaloso. Por ejemplo, se le otorgó a la esposa del fundador el poder de elegir a su sucesor si algo le pasaba. Además, había una red complejísima de transacciones en las que Neumann se beneficiaba a costa de su propia empresa. Pero quizá la revelación más absurda, la que ya rozaba la comedia, fue esta. Adam Neumann registró la marca We a su nombre y luego le cobró a su propia compañía casi $6 millones por el derecho a usarla. Fue un acto tan descarado que se convirtió en el símbolo de toda la farsa. Con toda la verdad ya sobre la mesa, el castillo de naipes se derrumbó, y lo hizo con una velocidad que dejó al mundo financiero con la boca abierta. Desde que se publicó ese documento hasta que Adam Neumann fue forzado a renunciar, pasaron solo 33 días. En un parpadeo, en poco más de un mes, la valoración de la empresa se desplomó de $47,000 millones a menos de $8,000 millones.
Fue una caída libre, brutal y sin precedentes. Y a todo esto, ¿cuál fue la recompensa de Neumann por llevar a la empresa al borde del abismo? Pues $1.700 millones. Ese fue su paracaídas de oro, su paquete de salida. Increíble. Y aquí viene el contraste más cruel de esta historia. Mientras el fundador se iba con una fortuna, miles de empleados, los que de verdad creyeron en la misión, fueron despedidos con indemnizaciones mínimas y con un montón de acciones que de la noche a la mañana ya no valían absolutamente nada. El final de la historia llegó unos años después. En noviembre de 2023, WeWork se declaró oficialmente en bancarrota. El sueño se había terminado. La dura realidad de los números finalmente se impuso. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál es la lección final de este espectacular fracaso? Bueno, creo que todo se reduce a una distinción clave en el mundo de los negocios, una que a veces se nos olvida. La valoración es simplemente lo que alguien está dispuesto a pagar por algo. Muchas veces está impulsada por la euforia, por el hype, por el miedo a quedarse fuera. En cambio, el valor es lo que algo realmente vale, con base en sus fundamentos, en si gana dinero o no. WeWork es el ejemplo perfecto de que confundir estas dos cosas puede ser catastrófico. Al final del día, el problema central fue bastante simple. WeWork nunca fue una empresa de tecnología. Era una empresa de bienes raíces de toda la vida, pero con una capa de maquillaje de marketing tecnológico muy, pero que muy cara. Y las matemáticas, tarde o temprano, siempre ganan la partida. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. WeWork era una inmobiliaria con un muy buen disfraz de empresa tecnológica. La pregunta es, ¿cuántas otras compañías similares existen ahora mismo, esperando que alguien finalmente encienda la luz y nos deje ver lo que hay detrás del telón?